El psicodrama, desarrollado por Jacob Levy Moreno, es un enfoque terapéutico y metodológico que utiliza el teatro y la dramatización para explorar y resolver problemas emocionales y psicológicos. Este modelo permite a los participantes actuar en situaciones de su vida, asumir roles diversos y enfrentar conflictos en un espacio seguro y controlado. Los antecedentes históricos del psicodrama incluyen influencias filosóficas, sociales, personales de Moreno que moldearon su creación. En estas representaciones se utilizan diversas técnicas dramáticas guiadas por ciertos principios y reglas y destinadas según lo requerido por el proceso a uno o más de los siguientes objetivos principales: darse cuenta de los propios pensamientos, sentimientos, motivaciones, conductas y relaciones; mejorar la comprensión de las situaciones de los puntos de vista de otras personas y de nuestra imagen o acción sobre ellas; investigar y descubrir la posibilidad y la propia capacidad de nuevas y más funcionales opciones de conducta; y ensayar, aprender o prepararse para actuar las conductas o respuestas que se encontraron más convenientes. El psicodrama como terapia grupal. Moreno creía firmemente en el poder del grupo como un microcosmos de la sociedad. En el psicodrama, los grupos no solo eran observadores, sino que participaban activamente en el proceso terapéutico. Los miembros del grupo asumían roles clave como el del yo auxiliar o el del espectador. Fundamentos del psicodrama. Para Moreno, la idea en la que se basaba el potencial terapéutico del psicodrama era que permitía hacer de la catarsis pasarse de ser secundaria, experimentada por el espectador, a ser una catarsis activa, experimentada por protagonistas de dramatizaciones. El modelo de psicodrama de Moreno fue pionero en el desarrollo de las terapias grupales y técnicas expresivas en psicología. Su legado sigue siendo fundamental en el campo de la psicoterapia, el teatro terapéutico y la educación, además de haber influido en áreas como el coaching, la gestión de grupos o la solución de conflictos. El psicodrama continúa siendo una herramienta eficaz en el tratamiento de traumas, el desarrollo emocional y la mejora de las relaciones interpersonales. El psicodrama puede considerarse como una parte de la sociometría. Fue creado por Moreno y en razón de esto se popularizó. El autor se introdujo al psicodrama utilizando el juego de roles o role-playing como medio para corregir y ampliar la percepción general. La representación de roles tanto en niños como en adultos sirve de satisfacción parcial a las necesidades o deseos reprimidos por la educación familiar o por las restricciones sociales y culturales. De ahí que Moreno pronto utilizó el psicodrama como un método terapéutico. En tanto modalidad educativa, se inició en Viena en 1911, mientras que como forma de desarrollo y crecimiento personal, los métodos psicodramáticos se utilizaron en el Teatro de Espontaneidad de Moreno entre 1921 y 1923. El modelo de psicodrama fue principalmente desarrollado por Jacob Levy Moreno, un psiquiatra y psicólogo pionero en el uso de la dramatización como una herramienta terapéutica. Moreno es considerado el fundador del psicodrama y también hizo importantes contribuciones a la psicología grupal y a la sociometría. Aunque Moreno fue el fundador y principal desarrollador del modelo del psicodrama, el trabajo de su esposa Cerca T. Moreno fue igualmente crucial para su expansión y desarrollo continuo. Junto con otros colaboradores y terapeutas, el psicodrama ha evolucionado y sigue siendo una herramienta clave en la terapia grupal, individual y en contextos educativos y organizacionales. Moreno afirma que en general la psicoterapia podría establecerse en 3 niveles: el monólogo, que es cuando un paciente por sí mismo expresa o escenifica sus impulsos, logrando la catarsis a través de este; el diálogo, que es la situación de la psicoterapia convencional, 1 a 1; y el psicodrama, que es un grupo de pacientes bajo la dirección de un terapeuta. Es una forma de psicoterapia grupal que contiene todas las características benéficas de los otros tipos.
Este autor lo considera el método más completo, ya que permite la catarsis, la transferencia, las reminiscencias, la expresión emocional, correctiva, la reeducación, etc. En el psicodrama de Moreno se encuentran conceptos básicos, algunos de ellos compartidos con su psicoterapia de grupo y sociometría, que brindan un amplio panorama de esta técnica. Espontaneidad. La espontaneidad, según Moreno, es clave en todas sus teorías, como un potencial inconsciente que permite expresar emociones sin restricciones. Es un factor que anima a los fenómenos psíquicos y facilita la adaptación al medio, generando valores auténticos. Además, se considera integral cuando involucra cuerpo, sentimientos, acciones, emoción y pensamientos. El adiestramiento en la espontaneidad implica liberarse de clichés para formar actos auténticos, alimentando el crecimiento personal y la creatividad. El psicodrama es visto como un método educativo para desarrollar la personalidad, estimulando la integración y respuesta adecuada del individuo ante diversas situaciones de la vida. Creatividad. Este concepto está íntimamente ligado a la espontaneidad, pues no se presenta uno sin el otro. Moreno refiere que cuando el hombre se enfrenta a la vida cotidiana con sus altas y bajas, mostrándose espontáneo, en consecuencia, tanto su conducta como su acción serán creativas. Conserva cultural. Es una idea que va unida a las dos anteriores. Las conservas culturales son el museo y relicario de las obras creadoras del género humano. Contienen valores e ideales de una época cultural o de una civilización del pasado. Idea del momento. Es el concepto del momento, del aquí y del ahora. Tanto Freud como Jung han estudiado el hombre como un hecho histórico, el primero bajo el aspecto biológico y el segundo bajo el cultural. La postura de Moreno, por el contrario, ha sido siempre en un estudio directo y vivencial del momento. El hombre en acción, el hombre forzado a actuar en el aquí y el ahora. Es la consideración de la historia como parte del momento y no el momento como una parte de la historia. Rol. Moreno ha desarrollado una teoría de la personalidad basada en el concepto de rol, argumentando que el rol procede al lenguaje y al yo mismo. La personalidad se mide por la diversidad y capacidad de desempeñar roles. Los roles no pertenecen aislados, sino que forman agrupaciones que configuran diferentes tipos de personalidades, aumentan la flexibilidad y cantidad de roles desempeñados, promueven la maduración y desarrollo personal. Moreno sostiene que el sufrimiento humano surge de la incapacidad para expresar todos los roles internos. Al interpretar diferentes papeles, la persona supera resistencias y se alinea con su verdadero ser. El rol es la forma en la que las personas enfrentan la vida, siendo parte fundamental del psicodrama como enfoque terapéutico. El autor postula que existen diferentes maneras de considerar el rol. Personaje imaginario creado por un escritor dramático. Modo en que un actor presenta un carácter teatral. Conjunto de funciones que la sociedad atribuyen o a una persona pública. Manera tangible actual en la que se expresa un individuo que se llama personalidad o carácter. Y cristalización del modo en el que la persona responde a situaciones vitales por las que ha pasado. Átomo social como agente de cambio. Se refiere a aquellas personas necesarias para que una persona pueda actuar en cada uno de sus roles. Los individuos deben estar unidos por un tele positivo, pues si empezara un tele negativo implicaría que las personas que componen el átomo no son las indicadas. En tanto que no existe reciprocidad en la elección, perdiéndose en consecuencia la vitalidad. Existen átomos sociales colectivos en los que el individuo de manera integral puede desarrollarse con amplitud al ser impulsado por los teles positivos de los miembros del grupo.
Sin embargo, en algún momento de la vida es necesario abrirse camino por otra cerda y dejar ese átomo social colectivo a pesar de que produzca tristeza o añoranza el reemplazarlo. Expresión corporal. Moreno destaca la importancia de la comunicación no verbal y el contacto corporal en la expresión de los conflictos emocionales. Enfatiza en la espontaneidad y la integración personal a través de la combinación de expresiones verbales y psicodramáticas. Propone que los problemas emocionales están arraigados en la infancia y se manifiestan a través de la musculatura corporal. En su enfoque terapéutico, el insight es secundario, ya que la acción psicodramática activa la imaginación y la memoria de manera espontánea. En el psicodrama no hay interpretaciones ni confrontaciones verbales, solo una actuación que involucra cuerpo, sentimientos, emociones, memoria e intelecto en busca de soluciones. Atmósfera. En virtud de que el psicodrama es lo que más se acerca a la vida misma, cuando más se aproxime una psicoterapia a la atmósfera de un encuentro vivo, tanto mayor será el éxito terapéutico. En el psicodrama se trata de crear una situación de tensión emocional donde las personas puedan reír o llorar, participar, levantarse de sus sillas, pasar a las plataformas, etc. No obstante, aunque espontáneo, al mismo tiempo el psicodrama tiene que estar bajo un cierto plan, porque de lo contrario la espontaneidad podría llegar a producir una gran liberación de impulsos disgresados carentes de valor terapéutico. Estructura del psicodrama. Calentamiento. En la preparación que se efectúa antes de la actuación, se calienta el director, al grupo y al protagonista. Del grado de calentamiento dependerá de la actuación. El director o terapeuta es quien está a cargo de este proceso. Una de las finalidades de esta fase es activar la espontaneidad y creatividad, tanto individuales como grupales, pero sin olvidar el motivo de la sesión. Se compone de 2 momentos. El primero, el calentamiento inespecífico, en el que los participantes recién llegados aún mantienen la atención en el director. Este facilita la integración grupal a través de distintos procedimientos, cuyos objetivos son centrar la atención del auditorio en el propio grupo y disminuir los estados de tensión. En psicodrama individual, el objetivo es que el paciente se ponga en acción verbal y o corporal para identificar el material a dramatizar. Y segundo, el calentamiento específico, que se realiza con el protagonista emergente del grupo o en su caso con el paciente del psicodrama individual para que se encuentre en las mejores condiciones de dramatizar. Acción. En esta fase se invita al protagonista a pasar a las primeras gradas del escenario, donde el director se le acercará tanto en sentido físico como psicológico, para calentarlo en forma individual. Una vez juntos en el escenario, el director entrevista al protagonista sobre el problema, sentimiento o inquietud que posee en el presente. Esto deberá ser breve, centrado en el aquí y el ahora, sin realizar un diagnóstico. El terapeuta debe escuchar y observar la comunicación no verbal del protagonista, aunque no tenga una clara idea de lo que sucede. Esta técnica se llama modelar, ya que desde que el protagonista ha elegido la alternativa que más le llena, la escena se vuelve a interpretar, pero incorporando la nueva solución que retomó a partir de aquellos elementos acordes a su personalidad y visión de la vida. Compartir. Luego de finalizada la representación, el grupo reunido, director, auxiliares y público, tiene la oportunidad de compartir. Este momento está destinado a que, luego de que el protagonista expuso sus sentimientos, pensamientos y problemas ante los demás, también las otras personas expongan los de ellas.
Un objetivo importante es que el protagonista no se sienta el único con sus problemas y sienta el apoyo, comprensión y contención de los integrantes del grupo que también pueden abrirse y expresar los suyos. Existen dos tipos de psicodrama: vertical, el cual comienza por la significación del conflicto presente, luego regresa al pasado buscando aquellas respuestas inadecuadas, las cuales tengan origen en la niñez, y vuelve al presente implementando alternativas adaptativas para finalizar con una proyección hacia el futuro. En la horizontal, solo se exploran distintas escenas de presente en sesiones breves con fines más didácticos que terapéuticos. En esta se trata de resaltar la conducta o la respuesta que el protagonista tenga como objetivo cambiar aquellas que resultan inadecuadas ante una situación conflictiva. La participación tiene como objetivo integrar al protagonista del grupo y promover la catarsis grupal. La participación es verbal y, aunque por lo general va acompañada de expresiones no verbales, su importancia no radica en las palabras como tales, sino en lo que liga que se establezca fuertemente en el grupo. Agentes dinámicos del psicodrama. El director es la persona principal en la situación del psicodrama, ya que conoce con anticipación la dinámica del caso y ha repartido los papeles a representar. Este dirige y ayuda a producir el calentamiento. El doble es el auxiliar más importante del director, ya que funge de voz y psique del protagonista con sus dudas, conflictos, ambivalencias, fracasos y triunfos. Este puede ser uno de los auxiliares entrenados por el director o bien un miembro cualquiera del grupo que tenga la sensibilidad suficiente para captar las problemáticas del protagonista. Yoes auxiliares. Moreno señala 3 funciones específicas de los yoes auxiliares: representar la persona ausente tal como la describe el protagonista, representar la relación o situación conflictiva entre este último y la persona del átomo social cuyo papel toma, y guiar al protagonista haciéndole notar a otros aspectos de la persona que le causa conflicto, que no ve o que no quiere ver por su obsesión subjetiva y su proyección o su transferencia negativa. El protagonista es el paciente o un miembro del grupo que será el centro de atención en la significación psicodramática. Grupo. El psicodrama es una terapia grupal en la cual todos los miembros participan de manera activa en la dramatización. Durante el calentamiento, el grupo ayuda al director a disminuir la rigidez del protagonista y a romper su aislamiento, crear una atmósfera de espontaneidad y de confianza. Escenario. Moreno utiliza la iluminación para que los cambios de luz adecuados se contribuya a aumentar y mantener una carga emocional de las diferentes situaciones que se van a dramatizar. El público. En este caso, el público está formado por integrantes del grupo de terapia, que no son pasivos, sino que participan emotivamente en la escena, empáticamente aprendiendo y luego compartiendo como el protagonista sus propias experiencias. Principales finalidades o mecanismos operantes del psicodrama. La catarsis, es decir, lograr una expresión de contenidos reprimidos con una buena liberación de su carga emocional. Reminiscencia transferencial. Esta se refiere a que el paciente, a través del director y los yoes auxiliares, tenga la posibilidad de revivir situaciones infantiles mediante el desplazamiento de la infancia a la realidad actual del psicodrama. Objetivación. En esta siempre se trata que el paciente logre una imagen más objetiva de sí mismo y de todos los ángulos posibles de su conflicto. Experiencia emocional correctiva. Esta consiste en integrar las vivencias más recientes y reales dentro de la personalidad del individuo en el aquí y el ahora de la situación psicodramática. Técnicas psicodramáticas que se desarrollan en varios niveles: pasado, presente y futuro. En esta situación dramatizada por o para el paciente puede pertenecer a hechos y situaciones de cualquiera de estos momentos. Lo imaginario, lo simbólico y lo real. Aunque por lo regular Moreno hace que sus pacientes representen escenas de la vida real, a veces propone la improvisación de papeles ficticios para descubrir los roles en que el individuo habría deseado tener en la vida.
Modo de acción directo o indirecto. Una vez el mismo paciente dramatiza sus problemas en la escena, otras lo hace una persona a la que el paciente esté fuertemente ligado. Número de pacientes. Puede tratarse solo a un paciente, ya sea como actor o como espectador, o un número pequeño de participantes implicados en un mismo conflicto también pueden representarlo de manera simultánea. Recursos técnicos. Cambio de roles e inversión de roles. Este consiste en indicar al protagonista que actúe desde el lugar de otra persona. Soliloquio. En el arte dramático se utiliza para dar a conocer a los espectadores los sentimientos y pensamientos del protagonista. En un psicodrama, cuando el director ordena un soliloquio, se detiene la escena y el protagonista comienza a expresar en voz alta sus sentimientos o pensamientos en ese preciso momento. El doble alter ego. Este recurso consiste en que un auxiliar represente al yo interno del protagonista. El auxiliar actúa como representando al protagonista simultáneamente con el verdadero, siendo su primera y principal tarea identificarse con sus pensamientos, sentimientos y deseos, para luego expresarlos oportunamente en voz alta. Doble múltiple. El director puede asignar más de un doble para el protagonista y todos cumplen el mismo rol. El objetivo es aumentar la fuerza, eficacia o eficiencia de los recursos. Doble dividido. El objetivo de esta puede ser ayudar a la toma de conciencia y posterior aceptación e integración de las partes dramatizadas. Coro griego o doble colectivo. En este caso, la función del doble es desempeñada por todo el grupo o espectadores. Generalmente la participación consiste en gritar al unísono ciertas frases que el protagonista no se anima a expresar, para animarlo a hacerlo, pero puede tomar cualquier otra forma y objetivo que la creatividad del director encuentre conveniente. Espejo. En esta técnica consiste en que un auxiliar represente al protagonista mientras este último lo observa. Autopresentación. Al comienzo o cuando sea requerido, el protagonista se presenta a sí mismo y también a los integrantes de su grupo familiar, personas significativas o a quienes forman parte de la situación a representar en la dramatización. Proyección al futuro. Este recurso consiste en representar una escena que pertenezca al futuro tal como la imagina el protagonista. Interpolación de resistencias. En este recurso consiste que el auxiliar, por indicación de el director, desempeñe una conducta no concordante con lo esperado por el protagonista. Representación de un sueño. Este recurso consiste en una representación de acuerdo a la forma habitual del psicodrama, el contenido de un sueño del protagonista. Más allá de la forma en la que se explique esta relación, según el modelo de la referencia, los sueños son procesos que se relacionan con nuestros sentimientos, pensamientos, deseos, temores u otros aspectos psicológicos. Representación de un cuento. Si el cuento es elegido por el mismo paciente, también permite que exprese diversas fantasías propias, simbolizadas o ejemplificadas en los personajes y el argumento. Estatuas. Esta representación de una situación o cualquier tema mediante una posición estática o estatua es ejecutada por el protagonista, ya sea solo o con los auxiliares o por el grupo. Resulta un paso previo más fácil y menos generador de ansiedad que una representación completa. Máscaras. La máscara es otro recurso expresivo muy movilizador que tiene muchas variantes en sus formas de empleo. Títeres. Este recurso expresa a través de los títeres el mostrar escenas vividas, reales o cuentos y fantasías representadas, partes internas o simplemente comunicarse con el terapeuta por medio de títeres. Es otra técnica importante con muy diversas formas y objetivos posibles. El átomo social. Esta técnica consiste en indicar al paciente que represente el conjunto de personas con las que tiene un vínculo significativo.